Hace apenas unos años, pocos imaginaban que un abogado terminaría convirtiéndose en una de las figuras más comentadas de la política colombiana. Su nombre aparecía principalmente en los estrados judiciales, en entrevistas de televisión y en algunos de los casos más mediáticos del país. Para muchos era simplemente un abogado exitoso, conocido por defender posiciones firmes, por sus declaraciones contundentes y por un estilo que nunca pasaba desapercibido. Pero la historia estaba a punto de cambiar. Porque mientras Colombia atravesaba uno de los periodos más complejos de su historia reciente, marcado por la polarización política, la inseguridad y la incertidumbre económica, comenzó a surgir una figura que prometía algo diferente. Una figura que rápidamente despertó admiración en algunos sectores y rechazo en otros. Una figura que empezó a ocupar cada vez más espacio en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas de millones de colombianos. Hoy, a pocos días de una de las decisiones más importantes para el futuro político del país, una pregunta divide conversaciones familiares, grupos de WhatsApp, debates en redes sociales, reuniones de amigos y discusiones en plazas públicas. ¿Está Colombia lista para Abelardo de la Espriella? He disfrutado mucho la campaña. Yo siempre había escuchado que la política sacaba lo peor de la gente, de mí ha sacado lo mejor. Esta es la versión que más me gusta de mí. Estoy feliz de volver a recorrer mi país después de tantos años porque no lo había podido hacer por temas de seguridad. Encontrarme con la gente, el fervor, el cariño. Salen de las veredas personas a traerme frutas, a regalarme rosarios, a hacer oraciones conmigo. Yo disfruto muchísimo el contacto con la gente, ir a las regiones. Y de verdad que me he gozado esta campaña y estamos muy bien porque fíjate, un tipo que no tiene trayectoria política, que nunca ha vivido de la teta del Estado, que no está financiado por los grandes grupos económicos y sin estructura política, tiene una gran opción de ser el próximo presidente de la República. Y es la primera vez que Colombia tiene un candidato realmente independiente en lo político, porque yo me debo al pueblo colombiano, yo no tengo jefes políticos. En lo económico, porque nadie me financia. Y que tiene el carácter necesario para hacer lo que Colombia necesita que se haga. En una de esas giras me dijo un señor, yo pensé que usted era más alto. Eso le iba a preguntar. Y yo le dije, hermano, lo que pasa es que los cojones no me dejaron crecer. El carácter que se requiere para lo que viene, yo lo tengo. Y el pueblo colombiano lo sabe. Y por eso hay tanto fervor por la candidatura del Tigre. ¿Qué le dijo el señor cuando usted le dijo eso? Soltó la risa y me dijo, es verdad, usted es un tipo de cojones y usted es un tipo valiente. Y se necesita valentía, Juan Roberto, para aspirar a la presidencia en una contienda tan desigual y complicada, el gobierno repartiendo plata, sus socios del narcoterrorismo y de la delincuencia común presionando a la gente, amenazas de muerte, interceptaciones ilegales, el mismo presidente de la República perfilándome. En fin, yo estoy aquí por la gracia de Dios y gracias a él también llegué tarde a la repartición del miedo y eso es lo que requiere Colombia ahora, carácter, el talante y la determinación para hacer las cosas que Colombia necesita que se hagan y eso no se logra haciendo parte del establecimiento o siendo de los de siempre, de los que siempre han vivido de la teta del Estado, de los que siempre han hecho politiquería. Eso es con los nunca, con los que nunca hemos hecho politiquería y con los que nunca hemos vivido de la teta del Estado y nunca le vamos a dar la espalda a Colombia en sus horas más complejas. Para algunos colombianos, Abelardo representa la posibilidad de un cambio radical frente a una clase política que consideran agotada, desconectada de las preocupaciones reales de la ciudadanía y cada vez más cuestionada por amplios sectores de la población. Sus seguidores afirman que representa la voz de aquello que durante años muchos colombianos pensaron, pero que pocos se atrevían a expresar públicamente. Lo ven como una figura capaz de confrontar directamente a las estructuras tradicionales del poder, sin temor a la polémica y con un discurso que conecta con quienes sienten que el país necesita un rumbo diferente. Y más allá de las posiciones a favor o en contra, ha logrado algo que muy pocos políticos consiguen, que prácticamente todo el mundo tenga una opinión sobre él. Cuando eso ocurre, una candidatura deja de ser una candidatura convencional, deja de ser simplemente un nombre en un tarjetón o una opción más dentro del panorama electoral. Se convierte en un fenómeno político, porque llega un punto en el que ya no es posible hablar de ciertos temas sin que su nombre aparezca en la conversación como seguridad, justicia, autoridad, instituciones o libertad económica. Por primera vez en la historia de Colombia hay un outsider, porque no era Rodolfo como dijeron la vez pasada, porque Rodolfo, que en paz descanse el ingeniero Rodolfo Hernández, venía de ser alcalde de Bucaramanga. Yo no he tenido cargos públicos. De hecho, para lo que ha servido la gente que ha tenido experiencia en cargos públicos para traernos al desastre en el que estamos hoy.
Yo no tengo experiencia en lo público, pero tengo experiencia en ser exitoso, que es lo que necesita Colombia. Y creo que esa visión empresarial que traigo yo del sector privado es fundamental para sacar el país adelante, Felipe. Ya son bienvenidos todos los militantes de los distintos partidos. Porque es que hay una señora que nos está escuchando en Andes, otra en Jericó y otro señor en Jardín. Y han pertenecido al Partido Conservador, han votado con el Partido Liberal. Sí, hay que o hacer la militancia es bienvenida. No, y hay que hacer una diferencia. Es que No, y hay gente buena en todos los partidos, Sí, la de militancia. acuerdo. Yo lo que no me voy a dejar poner es el rótulo, el patrocinio de un partido, porque no voy a hacer acuerdos con nadie. Además de mantener su autonomía como candidato, Abelardo pone como prioridad la economía, y es precisamente en este terreno donde Abelardo de la Espriella ha presentado una de sus apuestas más ambiciosas. Su propuesta económica gira alrededor de una idea central: reducir el tamaño del Estado, disminuir la carga tributaria para empresas y estimular el crecimiento económico a través de la inversión privada y la confianza empresarial. Su meta es alcanzar un crecimiento económico cercano al 7% anual, una cifra que superaría ampliamente los niveles registrados por Colombia en los últimos años. Para lograrlo, propone recortar burocracia, fusionar entidades estatales, simplificar trámites, reducir impuestos a los sectores productivos y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversión nacional y extranjera. También plantea modernizar la DIAN mediante inteligencia artificial para combatir la evasión fiscal y aumentar el recaudo sin incrementar impuestos. Pero sus propuestas también generan interrogantes. ¿Es posible reducir el Estado y al mismo tiempo mantener los servicios públicos? ¿Puede Colombia crecer al 7% anual en las condiciones actuales? No, nosotros pensamos en que el hueco fiscal se puede cerrar, pero también podemos crecer. Y estamos hablando de entre un 6 y un 7% al año. ¿Y cómo lo hacemos? Hombre, lo primero que hay que hacer cuando uno encuentra una empresa quebrada es bajar los costos, ¿no? Una reducción del Estado en 4 años, porque tal cual está planteado, no es financieramente viable. 2, recoger lo que hay sobre la mesa, que lo hemos dicho nosotros repetidamente. Hay 120.000 millones de pesos en evasión y en contrabando. Hay 190 billones de pesos en corrupción. Hay otro tanto en despilfarro, 110 billones de pesos en exenciones tributarias. Tú recoges eso, recortas el Estado, activas los 5 motores de la economía colombiana, que son el sector de hidrocarburos, energía, minería, infraestructura, construcción, el agro, porque tenemos un proyecto para el agro maravilloso, tenemos todo para ser una potencia mundial agrícola. El cuarto motor, que es el turismo, y el quinto, que es la innovación, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Tú empiezas a cerrar el hueco fiscal y puedes empezar a bajar los impuestos y empiezas a crecer. Esa es una fórmula que no falla. Si hay responsabilidad, se administra con responsabilidad y se hace lo que hay que hacer. ¿Qué meta de crecimiento podría llegar a ejecutarse sobre la base de esa idea? Es lo que señalábamos anteriormente. Nuestra meta tiene que oscilar entre el 6 y el 7%. Es que si el país... Es bastante ambiciosa. Sí, es bastante ambicioso, pero es que aquí no podemos hacer la misma lógica de siempre. Porque nosotros venimos a cambiar la política para siempre, Sí, claro. incluida la política económica. Claro. Entonces, cambiar la política económica para siempre significa hacer apuestas audaces. Significa primero hacer lo que Petro fue incapaz de hacer. Él apagó los motores de crecimiento de la economía. Apagó la vivienda, porque acabó todo el subsidio de vivienda de interés social y mi casa ya. Apagó la infraestructura. No hizo una sola obra de infraestructura en este gobierno. Ninguna. No se va recordado por ninguna obra de infraestructura. Apagó la minería. Claro. Por razones ideológicas. Y apagó hidrocarburos y gas por razones ideológicas. Eso hay que prenderlo de nuevo. Y ahí hay gran posibilidad. Hoy no hay transición energética sin minería. Hay que multiplicar, por ejemplo, la extracción de cobre, de litio. Así es. Hay que hacer el esfuerzo de hidrocarburos y gas de nuevo, firmando nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, generando señales positivas. Hay que activar la infraestructura, las APPs, las concesiones y empezar a hacer apuestas audaces en materia de aeropuertos, por ejemplo. Hay que avanzar en Cartagena, en Bayunca, en Río Negro, la doble pista, la extensión, en Cali también. El en Valle, puerto de Buenaventura. todo el dragado del puerto. Uno de los pilares más importantes de la propuesta económica de Abelardo de la Espriella está relacionado con las finanzas públicas y la forma en que el Estado administra los recursos de los colombianos. Según su visión, Colombia necesita un gobierno más eficiente, con menos gasto burocrático y una mayor disciplina fiscal. La idea central es que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera más efectiva,
reduciendo gastos considerados innecesarios y destinando más recursos a sectores estratégicos para el crecimiento económico. Dentro de sus planteamientos, propone impulsar la inversión privada como motor de desarrollo, generar confianza para atraer capital nacional e internacional y crear condiciones que faciliten la creación de empresas y la generación de empleo. Su equipo económico sostiene que una economía con mayor dinamismo permitiría aumentar el recaudo tributario a través del crecimiento, sin depender exclusivamente de nuevos impuestos. Las proyecciones planteadas por su movimiento apuntan a una economía más competitiva, con mayores niveles de inversión y un crecimiento superior al registrado en los últimos años. Sin embargo, alcanzar estos objetivos dependerá de múltiples factores, entre ellos la estabilidad institucional, el comportamiento de los mercados internacionales, la confianza de los inversionistas y la capacidad del Estado para implementar las reformas propuestas. Para sus seguidores, se trata de una oportunidad para impulsar el crecimiento y recuperar la confianza económica. Para sus críticos, el reto está en demostrar que estas metas son realmente alcanzables y sostenibles en el largo plazo. Tenemos una ficción económica que pronto va a reventar. El consumo está disparado, pero la inversión está detenida. Sí. ¿Y por qué hay consumo disparado? Porque el gasto público está exacerbado y porque el narcotráfico es una economía paralela que se mete en todo el mercado. Cuando eso reviente, ¿qué va a pasar? ¿Y usted qué plan tiene para Es eso? que es sencillo, el mecanismo te lo da la Constitución. Emergencia económica. ¿Cómo vas a suplir el déficit que tiene, por ejemplo, la salud? ¿Cómo vas a suplir el déficit que tiene la fuerza pública? Hay que aplicar un mecanismo que contempla la Constitución, porque la izquierda ha sido aquí tan buena con la propaganda mala que le ha hecho creer a la gente que aplicar la ley es malo. Entonces un policía o un soldado que le da de baja a un bandido que se resiste es un criminal. Y aplicar un estado de excepción es propio de un tirano, cuando es la Constitución la que lo recoge. Entonces, ¿cómo voy a meterle yo la mano en el bolsillo a la gente cuando tengo tanta riqueza en el subsuelo y cuando puedo traer inversión extranjera dando posibilidades a través de una emergencia económica que reduzca los términos, que reduzca los plazos y que me permita de manera directa empezar a mover la economía como corresponde? Yo soy capaz de decretar una emergencia económica y hacer lo que tenga que hacer para sanear las finanzas de Colombia y darle garantías y seguridad, no solamente física, sino también jurídica, a la inversión extranjera para que se venga aquí y le inyecte dinero a nuestra economía y la podamos dinamizar como corresponde. Y también soy capaz de darle gabelas a los empresarios que me generen empleo y que me ayuden a acabar con el hambre, porque yo tengo el sueño de que Colombia sea un país de propietarios, pero no con los créditos esos impagables de los bancos colombianos del 13% al año. Los créditos tienen que ser del 2% a 30 años. Y no en los guetos esos que le hacen a la gente en las casas de interés social, en donde los desarraigan de sus barrios, en donde crecieron y jugaron, y donde tienen a su familia, sino en los barrios que ellos escojan para que estén cerca de los suyos, en donde la gente arriba tenga su vivienda y abajo tenga un negocio que también se lo podemos financiar, y con el producido puede pagar la cuota del banco, pero no sobre un 13% anual, sino sobre un 2%. Se pueden hacer tantas cosas para acabar con el hambre, para cerrar la brecha social, pero para eso se necesita saber crear riqueza, determinación y no tener intereses ocultos. Nosotros estamos financiando la campaña nosotros. Aquí no se le va a recibir plata a nadie. Yo no voy a cobrar el sueldo, no voy a salir de Colombia en 4 años, voy a prestar mi servicio militar y una vez me retire y haga este país, lo deje encauzado para que sea un país grande como se lo merece, me retiro a mis cuarteles de invierno, a leer, a estar con mis hijos, a tomar buen vino y a la vida contemplativa, una vida bucólica cerca al campo, para que eso me alimente el espíritu. En materia educativa, ha insistido en la necesidad de fortalecer la calidad de la enseñanza, promover una educación más conectada con las necesidades del mercado laboral y preparar a los jóvenes para competir en una economía cada vez más tecnológica y globalizada. Su visión apunta a que la educación no solo forme profesionales, sino también ciudadanos capaces de generar oportunidades y contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, uno de los aspectos más representativos de su discurso gira alrededor de la familia. Abelardo ha defendido en múltiples ocasiones la importancia de fortalecer el núcleo familiar como eje central de la sociedad. Para sus seguidores, este enfoque representa la recuperación de valores fundamentales que consideran esenciales para el futuro del país. Todo esto forma parte de un posicionamiento político que busca proyectar una imagen de orden, estabilidad, responsabilidad individual y fortalecimiento institucional.
Una propuesta que para algunos representa una alternativa de cambio y para otros un modelo que genera debate sobre el rumbo que debería tomar Colombia en los próximos años. Y si la gente ve que uno lo que está defendiendo es la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la lucha frontal contra la corrupción, la mano de hierro contra los bandidos y el empoderamiento de la fuerza pública y del ciudadano de bien, la recuperación del sistema de salud que ha sido destruido, si la gente ve que uno quiere pelear contra la pobreza, el hambre, la desigualdad, pero además entienden que uno le propone a los jóvenes, a los ninis, a los que ni trabajan ni estudian, una posibilidad de una plataforma educativa de calidad gratuita avalada por el Ministerio de Educación y una política pública alterna para que tengan esos jóvenes inclusión automática en el mercado laboral. Y si la gente ve que uno quiere que le presten los bancos para comprar su casita al 2%, no al 17%, como lo hacen hoy, entonces yo estoy feliz, hermano, y con la mejor versión de mí mismo porque estoy más enfocado, tengo mayor fortaleza espiritual, la resistencia física ha sido impresionante, la madurez y la inteligencia emocional y el compromiso de país que está por encima de todos los ataques y de todas las tonterías y de las infamias que se dicen contra mí. La mayoría de la gente colombiana no quiere nada regalado, quiere que la dejen trabajar, quiere garantías para trabajar, quiere seguridad física para que no lo maten cuando va al trabajo o lo atraquen, quiere seguridad jurídica para que la inversión no se pierda por una locura del gobierno de turno. La gente, la mayoría, lo que quieren es menos impuestos para que pueda haber una libertad empresarial y económica total que no sea asfixiada por esos impuestos impagables. La gente lo que quiere es que la dejen trabajar, hermano. Y a eso he venido yo. La gente no quiere nada regalado. El colombiano le gusta trabajar, mira. Hay gente que conozco que es muy rica y sigue trabajando hasta el último día. Porque al final el trabajo no es una obligación, es un modo de vida para el colombiano. El colombiano se siente útil, el colombiano siente que está aportando cuando trabaja y por eso nosotros somos tan entradores. Y yo represento a esa mayoría del pueblo colombiano que quiere trabajar, que tiene ideas y que quiere materializar sus sueños. Cada elección presidencial termina convirtiéndose en una especie de espejo, un reflejo de las preocupaciones, los sueños, los temores y las expectativas de millones de ciudadanos. Y cuando observamos el crecimiento político de Abelardo de la Espriella, resulta evidente que existe una parte importante de la población que está enviando un mensaje de inconformidad, de cansancio, de deseo de cambio. Para muchos de sus seguidores, Abelardo representa la posibilidad de recuperar el orden, fortalecer las instituciones, impulsar la economía y construir un país con mayores oportunidades para quienes sienten que durante años no han sido escuchados. Ven en él a una figura capaz de desafiar las estructuras tradicionales del poder y de plantear una visión distinta sobre temas como la seguridad, la economía, la educación y el papel del Estado. Pero al mismo tiempo, sus críticos consideran que algunas de sus propuestas generan interrogantes importantes sobre su viabilidad, sus efectos a largo plazo y el tipo de país que podría construirse bajo su liderazgo. Y precisamente allí se encuentra la esencia de la democracia. En el debate, en la confrontación de ideas, en la posibilidad de que los ciudadanos analicen, comparen y decidan libremente cuál es el camino que consideran mejor para el futuro del país. Porque más allá de los discursos, las emociones o las simpatías políticas, será la ciudadanía quien tenga la última palabra. Y eso convierte cada elección en un momento trascendental, un momento en el que no solo se elige a una persona, se elige una visión de país, se elige una dirección, se elige un futuro. A lo largo de este video hemos visto cómo un abogado que durante años construyó su nombre en los tribunales terminó convirtiéndose en uno de los personajes más influyentes de la conversación política nacional. Hemos visto cómo logró posicionarse en las redes sociales, cómo construyó una identidad política reconocible y cómo consiguió algo que pocos líderes alcanzan, convertirse en un tema permanente de discusión pública. Hoy, para bien o para mal, su nombre ya forma parte de uno de los debates políticos más importantes de Colombia. Y quizás eso explica por qué genera tantas emociones, porque hay figuras políticas que pasan desapercibidas, hay candidatos que simplemente participan, y hay otros que logran convertirse en símbolos de una época, símbolos de una transformación, símbolos de una inconformidad, símbolos de una esperanza o símbolos de una advertencia.
La historia será la encargada de determinar cuál de esos papeles terminará desempeñando Abelardo de la Espriella. Pero lo que resulta innegable es que su irrupción en el escenario político colombiano ha logrado captar la atención de millones de personas y ha abierto conversaciones que seguirán presentes mucho después de que termine esta campaña. Ahora la decisión queda en manos de los ciudadanos, porque en democracia, más allá de las figuras políticas, el verdadero protagonista siempre debe ser el pueblo. Y mientras el país se acerca a una nueva decisión que podría marcar su rumbo durante los próximos años, la pregunta sigue abierta. Y si te gustó este análisis, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos videos, donde seguiremos explorando las historias, los personajes y las decisiones que están definiendo el futuro de Colombia. Porque entender la política no es solamente hablar de candidatos, es entender el país que estamos construyendo entre todos.